En los videos de los días jueves estamos compartiendo algunos aspectos conceptuales que nos parecen un recurso más para comprender los fenómenos que implican aprender y enseñar, que tratados de esta manera singular pareciera que ocurrieran de una manera y la verdad que ocurren de múltiples formas, pero también son explicados desde múltiples perspectivas. Y el hecho de que nosotros podamos ponerles en contacto a ustedes con estas múltiples perspectivas, hemos elegido un proceso didáctico que tiene que ver con varias entradas. Lo hemos explicado desde el primer día. Varias entradas es que significa que ustedes van a poder acceder a este objeto, el del aprendizaje y la enseñanza, desde varias puertas que puedan ir abriendo y fundamentalmente que tengan que ver probablemente con algunos interrogantes que se vienen haciendo con anterioridad. Por ejemplo, interrogantes que hablábamos también en el otro video, que pueden ser, bueno, pero entonces, ¿quién aprende? ¿Quién enseña? Y muchas veces interrogantes que hagamos foco hoy en el que tiene que ver con el no aprender. O sea, cuando muchas veces el aprendizaje acontece es el proceso menos pensado, o cuando la enseñanza acontece es el aspecto menos pensado, pero cuando no acontece, ahí muchas veces se desatan las reflexiones. Y volvemos otra vez a esta síntesis medio rabiosa o salvaje, pero que para poder hacer algunas explicaciones puede facilitar en términos de síntesis, nada más estas tres líneas teóricas que han dominado en el campo pedagógico, el conductismo, que han dominado, que siguen dominando el conductismo, el constructivismo y el psicoanálisis. En un video anterior hicimos foco en una de las investigaciones de última generación relacionadas principalmente con la teoría sociohistórica vygotsquiana, pero que se interpretan a sí mismos como la tercera generación, o sea que son neo-vygotsquianos. Y hoy vamos a trabajar algunos abordajes del psicoanálisis que tienen en cuenta, que también tienen algo de tratamientos, algunas conceptualizaciones que han sido poco tratadas o que tienen un tratamiento sesgado o parcial. Estamos haciendo referencia específicamente al concepto de relación con el saber. Es un concepto que tiene unos desarrollos principalmente desde los años 70, se generan especialmente en Francia autores como Beilerot o Charlotte o Chevallard, y a Chevallard probablemente lo conozcan más en el campo pedagógico. Son los que desde perspectivas diferentes han hecho los mayores desarrollos. Sin embargo, investigaciones recientes, principalmente hechas en Argentina y Brasil, han considerado que esta noción de relación con el saber se genera especialmente en Lacan y en varias de sus obras. Incluso una psicoanalista se pregunta en una oportunidad cómo el concepto de sujeto supuesto saber, que es un concepto que ha recorrido el mundo, que ha dado vuelta al mundo, ha tenido tanto tratamiento, y la noción de relación con el saber ha tenido un tratamiento mucho menor y en ocasiones también parcial o tomado con mucha liviandad. Esto significa que podríamos reconocerle a la noción de relación con el saber una base lacaniana, pero también en este caso es seleccionada por nosotros con el fin de poder plantear que no es
solamente desde una perspectiva del aprendizaje, sino también de la enseñanza, a ver cuáles y cuáles son las relaciones que con cada saber tenemos. Y a las preguntas que generalmente nos hacemos, que son las que han anticipado esta comunicación, yo también creo que es posible agregar, bueno, ¿qué es saber? Elegimos una serie de memes como para que analicen, además de lo cómico que puede ser, que analicen las disposiciones que se tienen respecto de determinadas ciencias escolares. Y fíjense que me interesa que se haga foco principalmente en el único meme que encontré agradable y posible de ser pensado, que estaba relacionado con las ciencias sociales, que es el meme de el que tiene que ver con el debate. Y justamente, bueno, ya ha terminado, si por fin haya terminado algo de las ciencias sociales. Y sin embargo, una cantidad de energía y de disposiciones anímicas muy reconocibles, porque los memes son muy públicos, en relación a otras ciencias escolares. Entonces, ¿cuál es la relación, no? Bueno, en principio remite al sujeto en situación de aprendizaje, es decir, no es solamente un sujeto que está enseñando, y acá recuerden que desde el principio estamos trabajando con la fórmula que enseñar es también un acto de aprender. Así que lo que hace foco en relación al aprendizaje no desaloja, no olvida al enseñante y a la enseñante. Y remite a los conceptos del sujeto del psicoanálisis que han trabajado ya en el espacio curricular anterior, solo a los fines de recordarles. Es un sujeto del inconsciente, es el sujeto inacabado, ese sujeto que es una criatura humana que no viene equipado con todo lo que puede, lo que necesitaría solamente para sobrevivir o para adaptarse, sino que a lo largo de toda su vida queda marcas que tienen que ver con aquel inacabamiento inicial, y es un inacabamiento eterno, o por lo menos constante, a lo largo de toda la vida. Incluso hasta podría pensarse que justamente aquello que nos hace indeterminados, inacabados, hace que estemos toda la vida ensayando algún tipo de existencia y de supervivencia. Bueno, y vinculado a una historia singular, es decir, aun cuando uno puede compartir con muchos sujetos el propio contexto, sin embargo, tiene significaciones particulares, tiene significaciones singulares. También podríamos entenderlo como ese sujeto tensionado entre sus deseos y su estar en el mundo, que un autor dice, y entre esos deseos y el patrimonio humano, en el sentido de que pertenecer a esta forma de estar en el mundo, algo de nosotros nos pide, algo nos reclama. Y bueno, tan maravillosamente trabajado en Malestar en la cultura por Freud, ¿no? Y obviamente un sujeto que se arma, se constituye y se estructura con un otro, un otro en el sentido también de lo singular. Y remite al lenguaje, ¿no? Remite también este sujeto a la noción de vivir de alguna manera atado, y por esto elegí esta imagen, a un lenguaje con el que nos nombramos
y a la vez nos quedamos adentro de ese sistema y podemos expresarnos solo dentro de ese sistema, ¿no? Bueno, y remite al objeto. Esta cuestión de sujeto y objeto, ese dúo que el psicoanálisis ha trabajado en profundidad. Entonces, la noción que estamos tratando de compartir con ustedes, la noción de relación con el saber, las tradiciones que estamos leyendo desde las últimas décadas respecto de esta noción, plantean que sigue en formación, que no es un concepto cerrado, es una noción y que se estructura hasta el momento con las investigaciones realizadas por varias líneas teóricas, también en Argentina, en Brasil, no solo en Francia, están planteando al menos 4 aspectos que hacen a la estructura de las relaciones con el saber. Una tiene que ver con las ofertas de saberes que se enseñan, esos objetos de enseñanza. Cuántas veces al transmitir en el acto de transmisión estamos también transmitiendo valores relacionados con esa transmisión. Y al decir con la matemática se transpira y pasarás por sobre mi cadáver, frase que escuché de un profesor de matemática, da pistas también de que la matemática es de sufrientes o lo relacionado con otro sinfín de ciencias. En muchas ocasiones es no solamente una expresión de poder, sino también una forma en la que expresa el mismo profesor lo que para él es la matemática. Por dar un ejemplo, tiene que ver con las biografías singulares de saber. En los contextos familiares se cocina, por decirlo de alguna manera, el sabor con el que se va a saborear los saberes y con ellos no solamente las categorizaciones relacionadas con cuáles son los saberes valiosos y respecto de qué, y cuáles también son los inútiles y respecto de qué. Por ejemplo, familias que convalidan fuertemente los saberes relacionados con lo económico y devalúan los saberes relacionados con lo social o con las luchas sociales. Por dar ejemplos, la otra cuestión es la inmensa cantidad de actividades cognitivas que implica saber hacer, saber decir y saber estar. Acá tengo que hacer una aclaración. Cuando decimos saber, no estamos diciendo conocimiento ni ciencia solamente, sino aspectos que hacen a la constitución subjetiva, estos que hacen transformaciones subjetivantes, es decir, que nos modifican la posición frente al mundo porque nos permiten tener prácticas definitivamente distintas una vez que nos apropiamos de esos saberes. Y entonces no podemos estar solo pensando en actividades cognitivas, es decir, intelectuales, y mucho menos con las diversas conceptualizaciones de la inteligencia que entre la bibliografía obligatoria hacemos crítica a ellas. Y bueno, el otro aspecto en el que se cocinan las relaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? No quisiera hablar de estructura, pero sí que se cocinan, la relación con el saber es en las instituciones de distribución de saber, y acá no solamente estaríamos restringiéndonos a la escuela en sus términos genéricos, que incluye todo lo académico, sino todo tipo de instituciones que se disponen a algún tipo de transmisión. Acá también entra la familia, clubes, prácticas religiosas, prácticas políticas, etc. Esas también hacen atribuciones de valor a los saberes. ¿Cuál es la relación con el saber que ustedes tienen?